Conversando de la fe con café. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Conversando de la Fe con Café. Buenos días. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer un recorderis del tema de la semana pasada. Hablamos acerca del populismo, de la popularidad, pero nos enfocamos en el populismo y en cómo ello lleva al orgullo y cómo el orgullo lleva a la humillación realmente. El consejo es ser humilde, porque el humilde es enaltecido, más el orgulloso es humillado. Nos enseña la palabra y la realidad misma lo confirma. El día de hoy tenemos un invitado especial llamado Luis Henry Espitiamonte, mi querido padre. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias. Y Joan también lo tenemos, pero desde Soacha, la mandamos allá a Soacha, un municipio que queda cerca a Bogotá. Ya ahorita le invitamos a que se una con nosotros. El tema de hoy es el estudio. Es un tema muy importante. Algunos se preguntarán, ¿el estudio? ¿Ustedes están hablando del estudio como un problema de los jóvenes? Bueno, sí, el estudio puede llegar a ser un problema si no se habla y se trata de la mejor manera. Por eso vamos a hablar del estudio como un problema en la cual se centra al hombre en el estudio. El hombre está ahí adentro de eso que se llama estudio y se deja a Dios a un lado. El hombre se vuelve orgulloso, soberbio, porque se han cambiado los roles. El estudio puede llegar a ser un problema cuando tenemos esa frase tan conocida como estudie para que sea alguien en la vida, como si el estudio fuera lo prioritario en el ser humano y le hiciera ser algo. Entonces vamos a ver el estudio como un problema, pero también ver cómo el estudio puede ser una bendición, y es una bendición. La Biblia nos exhorta a estudiar, a estar atento, a revisar bien la palabra, a no comer entero. Es importante porque el alma sin ciencia no es buena. Entonces el estudio es bueno, pero tiene que tener unas prioridades. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a abarcar diferentes temas dentro de este tema tan grande que es el estudio. Pero primero queremos empezar con una pregunta. Y la pregunta quisiera hacérsela a Sergio. ¿Qué lugar cree Sergio que debe ocupar el estudio en nuestra vida? Bueno, buenos días a todos. El estudio yo creo que tiene que ocupar un lugar, yo digo que en general todas las cosas tienen que ocupar un lugar. El primer lugar siempre tiene que ocupar Dios, es el primer lugar que tiene que estar siempre. Y el estudio, sí, como tú dijiste, acabaste de explicar muy bien, es muy importante porque pienso yo también que el estudio es algo que nos permite desarrollar de una mejor forma nuestros dones. ¿Sí? Dios, voy a leer un versículo que está en el Salmo 139, versículo número 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces podemos ver que el Señor nos creó, Dios nos creó con un propósito desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Él no crea nada al azar, Él nos creó con un propósito. Entonces, es muy importante que nosotros estudiemos para cumplir ese propósito del Señor. El propósito principal del Señor para todos en la tierra es que extendamos su reino, ¿no? Entonces, es por eso tan importante que diría que el estudio más importante que una persona puede tener es el estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios requiere estudiarla, requiere escudriñarla, requiere no solo leerla y, digamos, no sé, hay palabras que, no sé, muchas veces por el vocabulario no se pueden entender. Entonces, para eso hay unas Biblias de estudio, hay personas que se han dedicado hay siervos de Dios que se han dedicado con libros y esto para estudiar la palabra de la mejor forma, ¿sí? Entonces, es por eso el estudio ocupa ese lugar, ¿no? Un lugar también donde podemos ver hasta con la misma ciencia. La misma ciencia también ha ayudado en muchas cosas y la ciencia es importante, la medicina es importante, ¿no? Y todo eso requiere, por supuesto que requiere estudio, ¿no? Pero hay una frase muy común que es como ya el otro lado de la conversación, que es cuando muchas veces nuestros padres o abuelos nos dicen como que estudie, porque si no estudia usted no es nadie.
¿sí? Entonces la persona con ese, digamos que con esa mentalidad, ¿no? Que es muy común encontrar eso, la persona piensa que si no estudia o si de pronto se frustra en alguna parte, digamos, en su vida, digamos, de la parte de educación, no puede acceder a ella. O de pronto la persona no cumple con esos estándares, ¿no? Entonces la persona empieza a poner al estudio por encima de Dios, ¿sí? Eso es lo que ha pasado muchas veces con las personas, algunos científicos, ¿no? Algunos científicos ponen, podría decir que la mayoría, muchos ponen a la ciencia por encima de Dios. Y en ese sentido ya ni siquiera lo ponen por encima de Dios, sino que ya Dios, no creen en Dios, ¿sí? Ya se vuelve ateísmo. Entonces, el lugar que ocupa el estudio, pienso yo que es un lugar secundario después de Dios. Es algo importante, pero para desarrollar esos dones que Dios, por los cuales Dios nos creó y para Claro, estudiar la palabra de Dios, que es lo más importante. ¿Sí? lo que tú dices es totalmente sabio. El estudio nos realmente lleva al segundo lugar porque el estudio realmente nos lleva es a conocer más, nos debería llevar más a conocer a Dios. Cuando no nos lleva a conocer más a Dios es un estudio que no es bueno, que realmente es dañino. Bueno, queríamos preguntarle acá a mi querido padre, ¿tú qué piensas sobre el estudio? ¿Cuándo puede ser un problema y cuándo podría llegar a ser una bendición? Bueno, gracias. Entonces, pues lo tenemos que ir siempre es como a la palabra que es la que nos guía. Y Proverbios 3:13 nos dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es un versículo que habla precisamente acerca de lo que es dos cosas muy importantes que debe tener todo hombre, y todo hombre de Dios mucho más, y toda mujer y todo joven de Dios, que es sabiduría e inteligencia. Ambas cosas las proporciona el Señor. Es decir, el Señor crea al hombre con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. Es tan importante cultivar nuestra alma y nuestro espíritu, también como nuestro cuerpo. Sin embargo, pues el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y si nos vamos a Salmo 119, 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. En resumidas cuentas, lo que yo veo es lo siguiente: tenemos que estudiar, sí, tenemos que, es muy bueno que los jóvenes de este tiempo y los jóvenes que tienen como fundamento a nuestro Señor Jesucristo estudien, que tengan metas, que tengan sueños, que luchen por esos sueños y por esas metas, lógicamente, primeramente poniéndolas en las manos de Dios. Sin embargo, el principio de la sabiduría, como dice Proverbios 1:10, es la sabiduría. La sabiduría. ¿Cómo es la sabiduría? ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? A través del temor del Señor. Si nosotros tenemos como principio adquirir más sabiduría que conocimiento, ahí tenemos las prioridades claras. Porque si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, lo primero que tenemos que mirar es que nuestra primera prioridad, como lo han dicho ustedes, es el Señor. Ya vienen las otras prioridades que son algo secundarias, pero que en realidad nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, que es todo lo que nosotros digamos, todo nosotros lo que hagamos, sea para la gloria de Dios. Decía, conocimiento profundo de la Biblia vale más que una educación universitaria. Entonces, ya que hablamos de la sabiduría, quisiera preguntarle a Joan. Joan, ¿cuál crees que es la diferencia entre la sabiduría y la necedad? ¿Cuál es la diferencia entre la sabiduría y la necedad? Ok, bastante interesante. Por aquí encontré un texto que dice, voy a leerlo de manera textual, dice: el necio busca en la ignorancia un falso conocimiento de la verdad que satisfaga sus deseos de grandeza. Esto es vanagloria. El sabio se complace en cumplir la voluntad de Dios, pues sabe que de él proviene toda la sabiduría. ¿Qué pasa? A menudo vemos a muchos hombres que aparentan tener mucha inteligencia, pero que van en contra de la voluntad de Dios.
esto es contradictorio porque se supone que de Dios viene toda la sabiduría. Entonces, si lo que aparentamos llamar inteligencia va en contra de Dios, en realidad es ignorancia desplazada a inteligencia. Y eso es lo que nos muestra el mundo constantemente con todos estos científicos que aparentan saberlo todo y que quieren irse en contra de Dios, pretendiendo ser más sabios que Dios. Lo vemos en el ejemplo de este hombre, el que murió hace poco, Stephen Hawking, que al parecer él conocía el origen del universo y todas estas cosas, ¿no? El hombre más inteligente del mundo. ¿Qué pasa? Este hombre sí, era una persona muy inteligente, que de repente sabía muchas cosas que la mayoría de las personas no conocen, un coeficiente intelectual muy alto. Pero este hombre era igual a todos los hombres, a todas las personas que habitan el planeta Tierra. Era una persona más y por ende no sabía nada comparado al conocimiento de Dios. O sea, Dios lo sabe todo, Dios es omnisciente. En cambio nosotros somos su creación y tenemos nuestro entendimiento tiene límites. Nuestro entendimiento es súper limitado comparado con el de Dios. No podemos pretender conocer los orígenes del universo si el hombre ni siquiera ha averiguado la forma de salir de la Tierra, y, o sea, no ha averiguado la forma de conocer los orígenes ni siquiera de la Tierra. O sea, creo que tenemos que entender primero que nada lo limitado que somos, lo limitado que es nuestro conocimiento en referencia al conocimiento de Dios. Dice la palabra en Oseas 4:6 que aún no ha salido la palabra de nuestra boca cuando ya Dios la conoce. Él lo sabe todo, en cambio nosotros, en comparación a Él, no sabemos nada. Y por ende, es a Él a quien tenemos que pedirle la sabiduría, porque es de Él que viene toda la sabiduría. Entonces, el necio pretende inteligencia buscando su vanagloria, buscando creerse la persona más inteligente del mundo, buscando descubrir cosas que nadie ha descubierto y ser el más grande. Pero en la búsqueda de grandeza termina siendo humillado porque Dios siempre va a ser el más grande y Dios siempre va a ser el que todo lo sabe, el que todo lo puede y el que todo lo conoce. Gracias, Joan. Muchas gracias por las palabras, así es. Ahí hemos visto entonces una clara diferencia entre sabiduría y necedad. Ahora hablando enfocándonos un poquito más en la sabiduría, viendo que la sabiduría es lo más importante que debemos buscar, más que información, llenarnos en la cabeza de sabiduría, y creemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Cómo llegamos a eso, Sergio? ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Bueno, la fuente de la sabiduría, sí, lo dice, es el temor a Dios. Dios es la fuente de sabiduría. Él es sabio, ¿no? Él es omnisciente, o sea, conoce todo, omnipresente. Entonces nosotros, eso también ha pasado, que el ser humano ha querido creerse más que Dios. Entonces muchas veces en la ciencia se ha tratado de hacer eso. Entonces cuando se trata de hacer eso, pues primero es faltarle respeto a Dios, ¿no? Que por sí eso es faltarle respeto a nuestro Creador, ¿no? Y segundo también es perder el sentido que tiene en realidad la vida, ¿no? El sentido de la vida es agradar siempre a Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando la persona piensa que se le puede quitar el lugar que se le tiene a Dios, porque sabemos mucho, ¿no? Porque hemos investigado y tenemos pruebas y hace tantos años se encontró yo no sé qué cosa y todo eso. Y entonces pensamos que sabemos más que Dios. Y de esa forma, pues, el alejarnos de Dios va a traer consecuencias para nuestras vidas, ¿no? Entonces podemos ver también en la vida de muchas personas que su vida se vuelve vacía, ¿no? Se vuelve frustrante, ¿no? Lastimosamente muchos jóvenes que, bueno, no estoy hablando tanto de científicos y eso, sino ya más de personas, ¿no? Pues chicos que estudian, pero de pronto de alguna forma se les impone demasiado, empiezan a frustrarse y tristemente en países como Japón pasa que se ve mucho, es que los chicos se suicidan. Correcto. Tristemente, ¿no? Lamentablemente. ¿Y todo por qué? Porque no cumplieron con esos estándares, ¿no? Con esos estándares, como con esas exigencias.
Entonces, tenemos que entender que la verdadera sabiduría está en el Señor. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? ¿Y cómo adquirimos nosotros, o cómo quiere el Señor que seamos nosotros sabios? Por la pedida de la palabra de Dios. No hay ninguna otra manera o sea, cualquier otra forma que te digan que por ser sabio es mentira. La única forma es por medio de la palabra de Dios, que es Dios hablando hacia nosotros, ¿no? Dios, quien es sabio, hablando hacia nosotros, sí. Gracias, Sergio. Bueno, hay un versículo que me gustaría compartir, Jeremías 9, 23 al 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse que lo hagan solamente en eso, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas yo, el Señor, he hablado. Entonces, acá en este texto nos habla de una sabiduría. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, una sabiduría de una persona, la sabiduría humana. Padre, ¿tú podrías hablarnos un poco de esa diferencia de la sabiduría humana y cuál es la otra sabiduría y cómo podemos nosotros ver esa diferencia? ¿Cuál es más importante y por qué? Sí, primero pues, es Proverbios 1.7, en principio yo había dicho 1.10, entonces me disculpo por eso. Bueno, pero entonces ya tocando el tema así muy puntualmente, es algo bien interesante como en Proverbios capítulo 4 se le dedica todo este capítulo al tema de la sabiduría. Y en Proverbios capítulo 4 y versículo 7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Pero después dice, y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Entonces hablando de la sabiduría y también de la inteligencia. Si volvemos otra vez al principio, que es el principio precisamente de la sabiduría, que es el temor al Señor, nuestra inteligencia va a estar enfocada hacia la gloria de Dios. ¿Cuál es el problema? El problema no es adquirir inteligencia, de pronto el problema no es adquirir conocimiento. De hecho, Proverbios nos resalta y nos recalca que debemos adquirir conocimiento también. El problema es que nosotros tomemos el conocimiento como algo subjetivo y podamos y ahí estemos negando por ejemplo, la creación de Dios, estemos negando al Creador, estemos negando al Señor Jesucristo y su obra magnífica y maravillosa en la cruz del Calvario. En términos generales, entonces podemos diferenciar entre la sabiduría y la inteligencia en algo. Si nosotros tomamos la sabiduría primero, nuestra inteligencia va a estar enfocada a la gloria de Dios. Por lo tanto, sabiduría e inteligencia van de la par, van pegadas. Sí, eso pasa con nosotros. No importa lo que adquiramos, no importa en la universidad donde nos encontremos, siempre nuestro enfoque es el Señor. Es decir, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, sabiendo de que Él es el creador de todo. No es subjetivo, sino es objetivo, porque el objeto de la sabiduría es nuestro Señor. Pero si no lo hacemos, como ha pasado, y esto ha pasado a muchos jóvenes cristianos que se han deslizado de su fe, porque llegan a la universidad y en la universidad adquieren un conocimiento vano, un conocimiento acerca del hombre como centro, ahí sí tenemos problemas. Es decir, la inteligencia como centro del hombre es un grave problema. La inteligencia, el centro de la inteligencia tiene que ser Dios, Dios mismo, porque es el que nos dota de inteligencia. De hecho, si nos remontamos a Génesis capítulo 1, el Señor ¿qué dijo? El Señor le dijo al primer hombre y a la primera mujer, señoreen sobre los peces, sobre las aves, sobre todo lo que existe, sobre toda la creación. Y le digo, pónganle nombres. ¿Eso qué significa? Significa que el Señor dotó de inteligencia al hombre. Ahí tenemos un problema. Si no tomamos la inteligencia y la enfocamos en que todo sepa la gloria de Dios, sabiendo que Dios es el creador aún de la inteligencia, ahí tenemos problemas porque lo que acabas de decir, Sergio, le quitamos la gloria al Señor cuando hacemos. Nos ponemos en el caso de Dios, lo que dijiste tú también, como Stephen Hawking, que decía precisamente al principio, él alguna vez dijo que era Dios el creador, que no podía haber otro. Lo dijo Albert Einstein, lo dijeron muchos científicos y después ellos mismos negaron la existencia de Dios. Es necedad. Así es. Muchas gracias, Padre. Así es. Entonces, la sabiduría humana, cuando se centra en el ser humano, es una sabiduría
diabólica, es una sabiduría que no es sabiduría, sino se convierte realmente en necedad. Cuando la sabiduría es para el Señor, es una sabiduría verdadera, es una sabiduría divina, porque viene de Dios, y es la que debemos buscar en nuestro corazón todos los días, y nos llena de inteligencia y de ciencia. Por eso vemos que muchos de los científicos más reconocidos tenían temor a Dios. Aún, hablando del sistema educativo, la educación empezó primeramente por temerosos hombres de Dios. Muchos de ellos ahorita no los conocemos, pero podemos conocer, y todo educador conoce muy bien, a la Carta Magna. La Carta Magna es un texto muy conocido y muy reconocido por Juan Amos Comeni, que se llamaba el padre de la pedagogía moderna. Y ustedes miran ese texto y habla del temor a Dios como base del conocimiento. Ahorita se ha olvidado eso, se ha dejado a Dios a un lado y que vemos como consecuencia un sistema educativo en caos, totalmente en caos. Ya los chicos ni siquiera tienen ganas de estudiar y los profesores, a veces ni siquiera los profesores desean dar clases porque está en caos. Cuando dejamos a Dios a un lado, el sistema educativo se vuelve un caos. Entonces es volver otra vez a las bases y llevar a Dios en primer lugar. Ezequiel 28 dice, vamos a leer esa parte que habla de algo muy interesante, Ezequiel 28:2. Hijo de hombre, dale al príncipe Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Quisiera leer ese versículo porque es lo que está pasando actualmente. Mucha gente se jacta de ser un Dios. Los ateos conocidos se han jactado. Marx decía, soy un Dios, prácticamente fue lo que afirmó. Y no solamente él, sino muchos. Y vemos que realmente ellos murieron y Dios es más grande. Ellos tuvieron un principio, Dios nunca tuvo un principio. ¿No sería lo más sensato para el hombre temer a Dios? En él se encuentra la sabiduría. Entonces, por más que el hombre se crea un Dios, va a seguir siendo un hombre. No nos engañemos. Entonces, lo más sabio es acercarnos a Dios en temor, en reverencia, reconocerlo, y eso es el principio de la sabiduría. El Señor va fortaleciendo la sabiduría en nosotros día a día, conocimiento verdadero, que realmente nos permite tomar decisiones correctas y llevarnos a un buen camino. Cuando nos va mal es porque estamos alejados del Señor. Como sociedad estamos mal porque la sociedad se encuentra alejada del Señor. Y el llamado es a la sociedad, a nuestra sociedad contemporánea y actual que nos rodea, que se acerque a Dios. A las familias, que se acerquen a Dios y Él las va a restaurar. Las vidas, acérquense a Dios. No a un filósofo, a un pensamiento, a un psicólogo, a una religión, sino a Dios. Pues Él les va a ayudar en cada una de sus situaciones y se acercan a Él. Pero si se creen dioses y se siguen alejando de Dios, pues encuentran un camino de necedad. Entonces, para terminar, quisiera que cada uno de los que estamos acá diéramos un mensaje corto frente a la sabiduría, al conocimiento, al estudio, un mensaje de consejo para una persona de pronto que ha colocado el estudio en primer lugar y piensa que eso es todo para su vida. Y también para una persona que de pronto ya se va al otro extremo y piensa que el estudio no hay que estudiar y que vivir la vida con pereza, en cierta manera, que es el otro extremo. Quisiera comenzar contigo, padre. ¿Qué consejo podríamos darle a los jóvenes hoy en día frente al tema del estudio? Es importante estudiar, es importante tener sueños. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, y continuar. Pero lo más importante es tomado de la mano de Dios. Separados de Dios nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Y recordar que estamos en una sociedad en este momento humanista, donde el centro es el hombre, y ahí tenemos problemas y problemas muy graves. Pero no importa, mira, la Biblia nos dice que somos luz en medio de la oscuridad, que somos embajadores de Cristo en la tierra. Y como jóvenes, porque especialmente pues este programa va dirigido también a los jóvenes, yo lo que les aconsejo es estudien, muchachos, sigan adelante, proyecten su vida, pero recuerden que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea,
que la sabiduría esté por encima de la inteligencia y de todo, porque eso significa que Dios es su primer lugar. Amén. Gracias, Padre. Joan, quisiéramos escuchar un consejo que pudieras darle a los jóvenes frente al estudio. Bueno, primero que nada, pues recalcar lo que ya hemos estado hablando acá, que el estudio es necesario, ¿no? No le estamos diciendo que no estudien, sería una locura. Pero a la hora de estudiar, sea donde sea que esté estudiando, en la universidad, en el colegio, primero que nada, hazlo con excelencia, ¿sí? Con empeño, con ganas. Y pregúntate, ¿por qué lo estoy haciendo? Recuerda que todo lo que hagamos debe ser como para Dios, con excelencia, como para Él. Que en tu corazón siempre esté el deseo de honrar a Dios en todo lo que hagas, sin importar qué es lo que estés haciendo. Pregúntate, ¿será que estoy honrando a Dios con esto que estoy haciendo? Así mismo con el estudio, que lo que hagas, lo que estudies, la carrera que elijas, que sea con el motivo de darle la gloria a Dios. Él tiene que ser tu primer lugar siempre, porque cualquier cosa que esté en primer lugar, en lugar de Dios, es idolatría, como ya hemos estado hablando. Entonces, es importante, pero recuerda primero que nada que toda la sabiduría viene de Dios. Y a la hora de que estés estudiando siempre ora, pide la sabiduría a Él. Si hay cosas que no entiendes, pídele a Dios la sabiduría, reconócelo como tu primer lugar y reconócelo como tu fuente de sabiduría, como ese refugio que puedes encontrar en esos momentos en los que no sabes qué hacer. Te lo digo por experiencia porque en esos momentos en los que no he sabido qué hacer he buscado de Él y he podido encontrar un reposo en medio de mi ignorancia, porque he reconocido que de Él viene toda la sabiduría. Entonces, primero que nada, reconoce que de Él viene toda la sabiduría, estudia la palabra de Dios, que es el estudio más importante que tenemos que hacer, porque de la palabra mana vida, y reconócelo en todos tus caminos, reconoce a Dios en todos tus caminos, donde sea que vayas, donde sea que estés, y haciendo lo que sea que estés haciendo, que Dios sea lo primero en tu vida siempre. Amén. Gracias, Joan. Bueno, Sergio, danos un consejo frente al estudio. Bueno, yo quiero leer este versículo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 22. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces yo creo que relacionándolo con este versículo también mi consejo sería que glorifiquemos, que nuestro objetivo siempre sea glorificar al Señor en lo que sea. O sea, todos tenemos como diferentes dones y diferentes como labores, ¿no? Hay gente que son doctores, otros que son abogados, otros que son ingenieros, otros que son periodistas y así sucesivamente. Hay personas que tienen otros oficios, deportistas, cantantes, bueno. Pero que la gloria siempre sea para Dios, ¿no? Porque aquí en el versículo dice, no nos envanezcamos en nuestros razonamientos, ¿no? Y ahí, cuando hacemos eso, o sea, cuando nos enfocamos y cuando nos envanecemos como es que yo estudié mucho, yo me preparé mucho, nos volvemos personas necias. Y el ser necio es lo contrario a ser sabio, ¿no? Entonces, siempre démosle la gloria a Dios en todo, ¿sí? Reconozcamos que Él, gracias a Él, es que primero tenemos la vida que tenemos, ¿no? Y otro consejo también sería estudiar la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios es maravillosa, maravillosa, y uno no le alcanzaría la vida para estudiarla toda, nunca, jamás. Entonces, que una de las principales cosas en la vida pues, relacionadas con el estudio sea estudiar la palabra de Dios. Ese sería mi mensaje. Amén. Deposita tu fe, tu confianza, tu conocimiento en Dios y hallarás verdadera ciencia, hallarás la sabiduría correcta. Porque bien dijimos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y para temer a Dios es necesario arrepentir desde nuestro corazón de nuestros pecados y creer en el nombre de Jesucristo, quien murió en la cruz y el Señor mismo lo levantó de los muertos. Jesucristo, quien ahorita está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos aquellos que creen en Él, que Él es Dios y Señor nuestro, que es nuestro Salvador. Cree en Él y ahí realmente vas a poder encontrarle propósito a todo. El estudio va a tener verdadero propósito y ya no va a ser como, ay, tengo que estudiar, sino que bien, va a ser una oportunidad también para compartirle a otros
no solamente con lo que sabes, sino con quien eres, porque en Cristo eres nueva criatura. Entonces agradecerles y despedirnos. Gracias por estar con nosotros. Chao, chao, nos vemos en un próximo programa.